Estas paletas móviles solo tenían 4 posiciones, las diagonales, ¿no? Ahí ven 2 paletas en 2 diagonales distintas, ¿no? Y esto permitía una comunicación solo de la bahía de Cádiz. Hurtado, el ingeniero Hurtado, montó 4 líneas desde el telégrafo del gobierno militar de Cádiz, la torre del gobierno militar, se creó para eso, y es la única que se construyó, lo demás aprovecharon otras torres que ya había, y comunicaba con Sanlúcar, comunicaba con Jerez a través del puerto Santa María, comunicaba con Medina a través del puerto de Puerto Real, claro, y luego comunicaba con Chiclana, la playa de Chiclana, las torres que hay en la playa de la Barrosa sobre todo, a través de la isla de León, de San Fernando. Hay que decir que este telégrafo fue muy importante en el combate naval de Trafalgar, aunque no se sabe mucho, pero hay documentos que lo dicen, porque el general Solano pudo movilizar la ayuda a todos los náufragos de la playa de Torregorda, de Cortadura, y mandar enseguida a ayudarle, ¿no? A rescatarlo, ¿no? Incluso mandar al apostadero de Gallineras, hay alguna carta por ahí, orden de que salieran a alta mar a ayudar a los barcos que se iban hacia Huelva, casi hundiéndose, ¿no? Ahora, otro momento muy importante, y es lo que Jaime ha visto en el periódico, hoy también sale, yo tengo todos, no me lo publican, pero algún día lo publicaré, espero, con alguna historia. Los partes telegráficos de la línea solo era una línea, la única línea posible, que era Cádiz con San Fernando. Una línea que empezaba en el gobierno militar, seguía hasta el torreón de Torregorda, el antiguo torreón, que ya ha desaparecido, seguía a Torre Alta, Castillo Santipetri, y luego, como Chiclana estaba ocupado por los franceses, ampliaron la línea por el Caño Santipetri y lo colocaron en el Cerro de los Mártires, en la torre de la casa desaparecida de Cimbrelos, que tenía un vigía pero tenía telégrafo. Y bueno, luego cambiaron de casa y en otras casas lo cambiaron, porque Cimbrelos estaba en ruina. Y finalmente la Carraca. Y con esto, en un momento el gobernador se enteraba de todo lo que pasaba en la bahía. Y esto lo documenta el parte telegráfico que hoy pueden leer en el diario de Cádiz, ¿no? En la parte de efemérides, si buscan lo del bicentenario hace 200 años, lo que pone es parte de la bahía, parte telegráfico, puntales, tira cañonazos a la cabezuela, la cabezuela mandabas, un barco se ha hundido, aquí ha llegado el ejército de no sé dónde, y está ahí todo el diario de esta guerra. Esto se publicó, y ahí lo están sacando del Conciso y del Redactor General, periódicos de aquella época, que publicaron con permiso del gobernador estas órdenes, posiblemente para animar a la gente un poquito y dar la expresión de que la guerra iba bien, ¿no? Más o menos. Ahora, muy importante, desapareció en 1820 y ahí este telégrafo de posiblemente Torre Alta, y sabemos también que el torreón de Torregorda, tuvieron un papel muy importante para que el ejército sublevado que venía de las Cabezas, de Quiroga y de Riego, no pudieran entrar en Cádiz, porque rápidamente avisó en 1820, en enero de 1820, de la llegada de este ejército, que ocupó, como saben, el puente de una forma muy curiosa, que cogieron al gobernador, al capitán general en aquel momento, y que ocuparon la isla casi sin tirar un tiro, y sin embargo Cádiz, corriendo, gracias al aviso del telégrafo, fortificó la cortadura, y cuando llegaron los sublevados, rechazaron en la cortadura, fue lo único que pasó en la cortadura hasta ahora, rechazaron al ejército de Riego. A partir de aquí, y he encontrado un testimonio, la Intendencia de Hacienda de Cádiz, en 18 de julio de 1820, no sé si fue una venganza o simplemente que no había dinero, dio la orden de que se extinguieran estos telégrafos. A partir de ahí ya desaparecieron, no volvieron a utilizarse, y dio la orden al ayuntamiento de que recogiera todo el material que había aquí en la isla, en todos los puestos que acabo de citar anteriormente, que eran bastantes. A partir de este momento, el único telégrafo que en España se utiliza, aparte de los militares, porque los militares siguieron utilizando, aunque es algo que es muy desconocido y tengo un estudio, pero a partir de ahí aparecen los telégrafos civiles, la telegrafía óptica para uso civil. Hay que decir que los dos que voy a citar son marinos. Lo que ocurre es que salieron de la Marina y se metieron luego en la administración del Estado, ¿no? Digamos. Pero venían de la Marina. Algo tendría que ver la Marina y la tradición de la comunicación de distancia de la Marina con todo esto.
El primero se llama Juan José de Lerena, más famoso porque fue a Guinea, no sé si conocen el tema de años después, pero era en 1831, después que fuera deportado, bueno, expulsado en el año 23 de aquí de Cádiz y quitado a la Marina por haber sido liberal, y se fue a Nueva York, volvió a Cuba con un invento maravilloso de un telégrafo. Se lo aprobó la Marina con una serie de almirantes, y en el año 31 nos lo encontramos rehabilitado, purificado, como se llama entonces, y ya creando el primer sistema civil de telegrafía que tenemos en España. Si nos olvidamos de Betancourt, que eso fue como una prueba de un señor que hizo eso, pero esto era un servicio para el rey, para que el rey estuviera siempre en contacto con su gobierno. Hay que recordar que el rey tenía en aquella época una serie de estancias en distintos palacios. En cada época del año iba a un palacio distinto. La primavera en Aranjuez, que es maravilloso, la Granja en otra época, en otoño, quiero recordar, luego el Escorial, y siempre está. Y cada uno de esos palacios, Lerena puso este telégrafo. Por desgracia, Lerena conservó el secreto y sabemos muy poquito. Hay muchos expertos sobre este tema, algún libro que les recomendaría, de algún amigo mío. Y se sabe que era una esfera que subía, se sabe que tenían paneles y poco más. Y se adivina por algún comentario que la clave es el diccionario. Igual que pasó con los señales marítimas, la clave es el diccionario. El diccionario era la clave de la eficacia de este telégrafo. Intentó también hacer una línea hasta Burgos. La primera guerra carlista en el año 35-36 se lo impidió. Y aunque a lo mejor por venganzas o tal vez por economía también, otra vez la economía, estos telégrafos fueron desmontados. Sobre todo porque se los llevaron a Navarra, que allí había más guerra y eran más necesarios. Por fin, la perfección, el sistema perfecto, el que ya va a terminar de imponer este invento aquí, aunque como dice mi amigo de Cuenca, Jesús, el progreso con retraso, aquí llegó muy tarde. ¿Por qué? Porque ya había aparecido Morse, ya estaba en otros países con telegrafía eléctrica. Nosotros ya en ese momento, cuando los demás están poniendo telégrafos eléctricos, empezamos a poner la telegrafía óptica, que llevaba 50 años en Francia y en otros países. O sea, siempre con retraso. Pero en aquel momento era lo único que podía funcionar, por seguridad sobre todo. Y José María Maté, otro gran marino, vasco, con familia gallega, crea la primera red, después de un concurso que se hace previamente, la primera red nacional de telégrafos. Por desgracia solo consiguió 3 líneas. Madrid-Irún, que termina en 1846, y que para muchos sería la envío de la primer telegrama, yo creo que incorrectamente. La segunda línea, Madrid-Valencia, y luego por la costa hasta Barcelona y Gerona, y esa funcionó a trozos. La parte de Castellón de luego nunca funcionó bien. Y por último, la que yo he trabajado en mi libro, que es la línea de Andalucía, la línea Madrid-Cádiz, que es la que yo conozco perfectamente y se puede decir que es mi especialidad desde hace varios años. Los partes que este sistema telegráfico no se han conservado, pero están muchos publicados en la Gaceta de Madrid, en los boletines provinciales, porque eran órdenes de la reina Isabel II en este caso, durante lo que se llama la década moderada. Y en el libro de Aranjuez especialmente he recogido una serie de partes con una documentación, bueno, con una explicación histórica muy sencillita, y son muy buenos, por ejemplo, para la Revolución del año 54 de O'Donnell y de Espartero, cómo el telégrafo va informando, incluso cuando gana Espartero, cómo cambia el telégrafo el lenguaje y ahora está a favor de Espartero, ¿no? Y desde el punto de vista político se puede ver perfectamente su utilidad, ¿no? Ahora es un telégrafo al servicio solo del gobierno, ¿no? Al servicio del orden público. Los particulares no pueden utilizarlo. Esto se concebía como en la torre, es la torre restaurada en Ávila, como un fortín donde los torreros trabajan dentro, entra por la primera planta y en la parte de arriba tienen la máquina telegráfica, que es la que manda el mensaje. Si ven en el centro tiene una esfera, o una especie de esfera que sube el indicador. Eso marca un código numérico según las rayas que tiene a los lados. Aquí se ve menos y en otro foto posterior lo verán mejor. Y a partir de ahí eso permite codificar un mensaje que con un diccionario que tenía el jefe, el comandante de cada capital,
pues se podía traducir el mensaje, que era codificado, era secreto, no era en clave. Los mensajes eran casi como la orden que publicaba la Gaceta de Madrid. En el caso de la revolución esta del año 54, se ve perfectamente que a veces la orden llega antes por el telégrafo que por la Gaceta, que tardaba una semana en llegar aquí. Un mensaje desde Cádiz hasta Madrid solo tardaba 2 horas, si no había problemas de lluvia, niebla y otras historias. Esto es un gran avance en este momento sobre todo para el gobierno. Finalmente llegamos a Morse y Marconi, lo que todo el mundo recuerda, pero esta es la lucha de los que trabajamos estos temas por explicar que aunque los libros digan que Morse inventó el telégrafo, no es así. Es una etapa de una larga lista de inventores. En este caso debo recordar, aunque no es el tema de hoy, que en el año 51 es cuando se coloca la primera línea entre María y Aranjuez, que bueno, en la parte de óptica siempre ha sido muy importante Aranjuez, y era para el servicio de tren, del famoso tren de la Fresa, que alguno conocerá. Era el servicio interior para avisar de averías o cosas así. Hasta el año 52 Maté, el mismo Maté, no empieza a estudiar por orden del gobierno lo que es la telegrafía eléctrica. Y el mismo que había construido las torres, el marino Maté, es el que dice estas torres fuera y ahora vamos a hacer postes de telegrafía y poner el aparato ese que ven ahí, otros parecidos, vamos a poner aparatos telegráficos eléctricos, electrotelegrafía que se llamaba entonces. Lo hace la misma persona. ¿Qué es lo que hace? Aprovechar el personal que ya tenía y con el mismo personal ya tiene montado el cuerpo de telégrafos y luego más gente que introduce. El cuerpo de telégrafo del año 54 estaba formado en su mayoría por antiguos torreros de estas torres, que habían recibido una nueva formación y habían empezado a trabajar, y esto facilitó el trabajo de telégrafo. Es, digamos, la continuación de la cosa. En cuanto a Marconi, que tienen la foto, es del siglo XX, es muy importante también para Cádiz. Cádiz tiene otra vez protagonismo. El famoso lugar que llamamos telegrafía sin hilo en Cádiz, había una antena enorme, una antena gigantesca, que llegaba de un lado a otro de la bahía hasta el mar, que primero lo montaron unos franceses a principios del siglo, y luego a partir de 1909 se inauguró, en 1911 ya se lo quedó Marconi y puso todavía más antena de la que había antes. Esto será otro tema, pero desde luego Cádiz debería recordar también estas telegrafías, porque también tuvo Cádiz algo importante ahí. Y bueno, para finalizar, no me quiero extender mucho, centrarme entonces en las 2 torres. A lo mejor ya me queda menos tiempo, pero voy a ser rápido. ¿Sí? Bien, de acuerdo, gracias. Una vez explicado estos sistemas, lo que quiero ahora terminar es qué es lo que pasó en estas torres, qué es lo que tenían estas torres. Esto a medida que uno profundiza, el tema se va alargando y extendiendo y sería casi un libro, ¿no? Lo que tal vez dentro de unos años podríamos hacer, o podríamos explicar incluso con ayuda de alguno más, algún amigo de que también trabaje estos temas, ¿no? Primero Torre Alta, que es la torre más antigua, que es la que yo quiero en principio, de la cual es curioso que no sabemos casi nada. Es evidente, yo ahí espero no equivocarme, pero creo que es evidente, y los expertos, sobre todo me refiero en este tipo de torres, que se trata de una torre atalaya. En una segunda línea, me decía Fierro, un experto de Cádiz, porque no está en la costa, sino sería una de las segundas o terceras líneas que se comunicaban con la torre por ejemplo, de Hércules. Y también sabemos que posiblemente era cristiana, no árabe, ¿no? Y también este tipo de torres, hay una clasificación que, bueno, hay libros recientes que yo recomendaría, se llaman de tipo señorial. Es decir, no la construyó el rey, la construyó el señor de la isla, el señor que estaba aquí en la isla. Bien, Suazo, a lo mejor, o Ponce de León, o vete a saber, no lo sabemos, es un tema que hay que trabajarlo, y yo me remito a los estudios de Andrés Ruiz Pizones, al cual agradezco lo que ha trabajado este tema, lo ha publicado en el Diario de Cádiz. Me encantaría que lo hubiera publicado en un libro para yo poder documentarme en ese libro, porque es el experto isleño sobre esta torre, en su origen me refiero. Y según Andrés, en 1524 hay documentos que nos prueban que se vendió la heredad de Torre Alta, es decir, que existía una torre, y que el territorio, a lo mejor con una casa señorial al lado, como se ve en algunos planos de la época que casi todos conocemos, pues era una torre y una casa señorial, ¿no? Y esa torre, en el 1524 existía, ¿no?
Pero este 1527 hay otro documento que también nos aporta Andrés Ruiz Pizones. Hay otro documento que nos dice que se ha rehabilitado, se ha recuperado la torre, ¿no? Que la han arreglado, ¿no? Y nos dice: la torre es de cantería y mampostería, su fábrica antigua pero fuerte. Es decir, nos da a entender que es mucho más antigua, de 1527, posiblemente el reinado de el reinado de los reyes católicos, final del 15, creo. Pero esto habrá que estudiarlo y espero que Andrés algún día nos lo cuente en un libro o en alguna otra conferencia. E invito a que Andrés siga con este tema, que sería muy interesante. A mí me interesa mucho, desde luego. Es uno de los patrimonios más antiguos de la isla. Yo reivindico que hay que estudiarlo, y además me encantaría que desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista histórico, documentándolo, porque a mí me vendría muy bien, desde luego, para lo que voy a contar a partir de ahora. Eso sí, acabo de descubrir, y gracias a la Casa de Zabala en San Sebastián, es un archivo nobiliario donde hay varias familias nobles. Me ha aportado don Luis de Zabala los documentos totalmente gratuitamente. Yo le voy a devolver esta conferencia para que él conozca un poco más la isla y la Torre Alta. Me ha aportado documentos que demuestran cómo los condes de Torre Alta, por ahora en el siglo XX, declaran que ellos dan su permiso para el uso de la torre como torre de señales para la marina. Esto en el siglo XX, principios del XX. También en otros documentos, en la Casa de Zabala me ha aportado que los condes, después de un pleito enorme durante muchos años, a partir de 1820 empiezan a cobrar un arriendo, un alquiler por la torre. Pero les costó un montón, la marina no quería pagar. Pero todo el siglo XIX, desde 1820, es toda la economía manda, ¿no? Pues a partir de ahí sabemos que hay un pago regular, a veces se retrasa, pero pago regular, y hay unas cartas que el observatorio conserva y que la Casa de Zabala también conserva, están los dos archivos, sobre todo este litigio que hay entre, sobre todo, la viuda condesa de Torre Alta y la marina, ¿no? Y el observatorio. Seguiremos investigando este archivo y espero más adelante darles algún dato más sobre todo el alquiler y el uso de esto. Yo, en mi opinión, la torre ya desde el siglo XVIII se utilizó, y ahora les explicaré por qué. Primera lámina de señales marítimas de la Vigía de Cádiz. Solo Vigía de Cádiz. Es probable que Torre Alta también, pero no lo dice. Es un documento que, gracias a Hilda Martín, que tiene una web maravillosa que les recomiendo, la Pepa Hoy, no sé si la conocen, lo publica luego en un texto que saca en el Diario de Cádiz el fin de semana. En uno de ellos hablaba de las torres y vigías e incluía estos planos. Yo alguno ya lo tenía, pero este en concreto no lo tenía. Y si leen el texto de abajo, he querido conservarlo, ahí se puede leer, leo textual: plan de señales que se ejecutará en la Torre Vigía de Cádiz, para inteligencia de la fuerza y operaciones de los enemigos. Es decir, la Torre Tavira, posiblemente, porque esto lo hace Antonio Tavira, mandaba señales a los barcos del puerto o de la bahía. Bueno, por ahí sin problema. Torre Alta no, en principio, ¿vale? Aclaro, por si alguien no lo ha estudiado, que la Torre Tavira se supone que desde el año 1778 es cuando tenía las señales estas. Anteriormente se supone que eran otras torres. Si es verdad la fecha, que a lo mejor habría que documentarla, la Torre Tavira funcionaría antes de lo que se dice, de lo que dice Adolfo de Castro y casi todos los historiadores del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, lo estudiaremos. En todo caso, me remito a la lámina, a este juego que si van por el Palacio de Mora creo que tiene el mismo grabado, si lo visitan. Son 24 señales. Las tres filas de arriba son señales que observarán que tiene la bandera inglesa. Todas tienen que ver con el inglés, que era el enemigo. Y era para avisar que venía el inglés por aquí, venía por allá, y que los barcos tenían que estar ahí preparados contra el enemigo. Había la posibilidad luego en otras señales de cambiar de enemigo, pero en este momento estábamos contra los ingleses. Y las 6 señales de abajo, si pueden contemplar, esas van dirigidas a los barcos españoles directamente que estaban en el puerto de Cádiz. Eran señales para estos barcos. Ahora, estos son señales preconcebidas. 1762, la fecha es muy importante. Ahora, a partir de aquí,
me lo ha proporcionado también Hilda de su web. Yo ya lo tenía, este y el anterior, si lo quieren buscar, está en el archivo de Simancas, no está en el viso, no está en el archivo de Marina, está en Simancas, no sé por qué, pero... Y aquí, si no leen la letra, no lo van a entender, pero dice así: 1779. Plano de señales reservadas que se ejecutarán en la torre de vigía de Cádiz. Esto sigue en la torre, sí debe ser Torre Tavira, porque desde el 78 sabemos que sí estaba ahí las señales. Ahora sigue, la letra es muy chica, no lo verán, pero lo leo yo. Para la comunicación con el departamento marítimo, evidentemente, de la isla de León. Es decir, la Torre Tavira comunicando con San Fernando. ¿Dónde? Pues Torre Alta. No es evidente. No hay otro lugar mejor que este. En fin, en todo caso, se seguirá estudiando. Yo en mi libro ya lo citaba muy rápido, porque en el libro mío era simplemente un antecedente de lo que yo estudiaba, que era lo de Maté. Pero si ven la lámina, no sé si la divisan, tiene en la fila de arriba el número 1 hasta el 0, bueno, hasta el 10, y a la parte de la derecha, en vertical, la última columna, si se fijan, son las decenas: 10, 20, 30, 40. Contando son 49 señales. Es decir, este catálogo, o tabla pitagórica si quieren llamarlo también, solamente daba 49 señales en el año para que Tavira y Torre Alta se comunicaran. Y bueno, pues yo en mi libro lo explico también, hay quien me lo ha copiado en internet, y no me importa, pero me gustaría que por lo menos dijeran de dónde lo han sacado. Yo lo saco de aquí, porque este plano viene con el catálogo de las 49 señales que esta historiadora Hilda Martín ha tenido la generosidad de meterlo en internet, y si miran su web tienen las 49 señales con sus instrucciones y sus órdenes. Ahí vienen todas. En todo caso son una serie de banderas, 5 banderas. Los marinos sabrán a qué me refiero, porque son unas banderas algunas un poco extrañas, ¿no? Si lo ven, pues el gallardete, el estrechito, la bandera cuadrada normal, después una bandera que tiene 2 picos, que sería la del 20, eso se llama corneta. Lo conoce. Y luego en el 40, se fijan, en la parte de arriba es la parte del tope del mástil. Hay una bandera que tiene un solo pico, que es triangular, eso se llama pico de gallo. 5 banderas para todo este sistema de eso. Había solo 5 posiciones, porque si se fijan, esa es la parte superior de la torre. Cada una de las señales tiene el trocito de arriba de la Torre Tavira o de la Torre Alta. Y encima estaba un mástil, que sería bastante grande, mástil o asta mayor, o como quieran llamarlo, el tope de arriba, que para las decenas es fundamental, para el 10, 20, 30, 40, y luego pues en lo que es la verga, el palo ese que está en el centro, en los 2 extremos, los penoles, o en la parte de abajo, las 2 astillas pequeñitas que se llaman los botalones, creo recordar, ¿no? Pues ahí se podían poner pues otro tipo de banderas. Por ejemplo, la señal 24, si lo observan, sería el 20, la que tiene los 2 picos, que es corneta en el tope, y luego el número 4, si se fijan ahí, sería gallardete en el penol derecho de la verga, y 2 gallardetes cada uno en los 2 botalones, botalón de la izquierda, botalón de... O sea, el asta pequeñito de abajo. Eso es 24. Y eso significaba, he puesto un ejemplo solo, en la web pueden ver todos, escuadra o embarcaciones enemigas, en este caso los ingleses también, que apresan a embarcaciones de guerra francesas, en este caso nuestros aliados, ¿no? Hablaba de que los ingleses han cogido a un amigo, ¿no? A un aliado, ¿no? Bien, este plano es muy importante. No sé si he dicho que no es Tavira, es otro gran marino que se llama Antonio Valdés, que va a ser un gran responsable en Madrid de la Marina, va a hacer grandes cosas con la Marina. Yo, lo que conozco la historia de la Marina, yo lo poquito que he visto, tiene un papel muy importante. Y esto es ya desde Cádiz, antes de tener toda esa responsabilidad que luego más tarde va a tener en el Ministerio de Marina, ¿no? En el gobierno de la Marina de aquella época. Bien, grandes marinos también en estas torres isleñas, ¿no? Bien, por tanto, Torre Alta era la vigía de la isla. Si en algún libro, que ahora hablaremos, se habla de la vigía de San Fernando, la vigía de la isla, es evidente que es Torre Alta, no hay otra.
Y en la parte superior, grabado que debo agradecer al observatorio, porque está ilustrado más con colores y muy bonito, ahí lo tiene allí, muy bonito a la entrada también, se ve que a la izquierda del observatorio solo hay una torre, solo una torre. Lo que pasa es que vemos una bandera, que alguno creía que era porque era la bandera española o por adornar la torre, no, era una señal para transmitir a la Torre Tavira un mensaje. Si se fijan abajo, la Torre Tavira recibe el nombre por Antonio Tavira, el primer vigía que hemos hablado antes, pero en realidad se llama la Torre de Recaño, del Palacio de Recaño, o Ricaño, como quieran llamar. En este plano tienen las señales. Si no lo van a recordar, pero es la número 14, por si quieren mirarlo. Número 14. El 10 arriba, en el tope, y el número de abajo, otra vez el 4. Es importante saber que estas dos vigías colaboraban entre ellas. Mi opinión es que posiblemente esto tiene que ver con el departamento marítimo. El capitán del puerto de Cádiz necesitaba comunicarse urgentemente con el capitán general de aquí de San Fernando. Y en un momento determinado cogieron la torre y la aprovecharon para eso. Es importante también algún documento, por ejemplo, en 1795, Mazarredo, como capitán general del departamento de Cádiz en ese momento, recibe una carta, un documento del director interino, general interino de la Armada, donde le comunica a Mazarredo, documento que encontró en el Museo Naval, que no hay inconveniente que sigan las señales establecidas en la Torre Vigía de Cádiz, con objeto de anticipar el conocimiento de los barcos o faluchos que atraquen a los buques mercantes vivientes de la India. ¿Cuál es el objetivo? Control del puerto de Cádiz. La Torre Tavira mira al oeste, la Torre de San Fernando mira al este. Y entre uno y otro, todo barco que venga por aquí lo controlan. Y todo eso se comunicaban o al capitán general de San Fernando, del departamento marítimo de San Fernando, o al capitán del puerto. Y entre esos dos, el control del puerto por la marina era mucho más rápido y mucho más efectivo. Quiero recordar que también Mazarredo, y me he encontrado ese documento, es triste, pero a veces la marina no recibe el apoyo adecuado. Mazarredo proponía otra vigía similar en Tarifa, otra igual que la que había aquí, una torre allí con señales para comunicar todo lo que pasaba por el estrecho y posiblemente para comunicarlo rápidamente aquí a Cádiz. Esto hubiera venido maravilloso para 1805 Trafalgar y nos hubiéramos evitado algún desastre, seguramente. El rey Carlos IV dijo que no había dinero. Y a partir de ahí, pues ya sabes lo que pasó. Un documento importante es un librito que me he encontrado también en el Museo Naval. Fue gracias al nuevo, debo agradecer al Ministerio el trabajo que se ha tomado en una web que ha hecho, que recomiendo, donde todos los documentos de las bibliotecas de cualquier archivo de Marina está perfectamente catalogado e incluso alguno creo que se puede descargar escaneado. Y ahí encontré el libro, se lo pedía al Museo Naval, aunque ahora he vuelto, y tengo el libro entero, y es un libro muy importante porque me remito, aunque ahí lo tienen, es un libro de 1802, publicado aquí en la isla de León, y es un libro que dice así, se titula así: Señales que ha de hacer la Torre Alta para inteligencia de la de Tavira, y los buques que estén en bahía a la vista de esta última torre. Es decir, ahora es desde San Fernando, ¿qué señales hay que hacer de aquí? Para que el capitán general mande las órdenes pertinentes a quien sea, al capitán del puerto de Cádiz, o también a cualquier barco que esté cerca. De hecho, se habla incluso en las señales, y es muy extenso el libro, es muy largo, pero ahí hay una serie de lugares que se cita. Si el barco está aquí, que vaya hacia la Carraca, que vaya hacia Puntales, y es todo hablando de lo que pasa aquí en la bahía. Y yo creo que este libro es casi la obra ya definitiva de este sistema que estoy intentando explicar, que el protagonista es la vigía de San Fernando Torre Alta, y que de luego pues tal vez la Marina debería enseñar en esta torre esta herramienta que tuvo para comunicarse con sus barcos o con el puerto de Cádiz. Las banderas se limitan solo a 3, bandera, corneta tenía 2 puntas, ¿recuerdan? Y los gallardetes ya no se usan 5, sino solo 3. Las posiciones son las mismas posiciones que había antes. Sigue el mismo mástil, sigue la misma verga con 2 penoles y los 2 botalones en la parte inferior.
Ahora, ha cambiado algo. ¿Recuerdan que eran 49 expresiones? Ahora son 109. Más diccionario, más largo, más órdenes que se pueden mandar. Y ya este libro es fundamental para esto. Por ejemplo, la número 80, que esta no es la que más se utilizaba, decía: esta es la inteligencia de esta torre de la isla a las señales que le hace la torre de Avila. Es decir, era el ok, ¿no? El conforme, me he enterado de lo que me has dicho, ¿no? Entre una torre y la otra torre. Y bueno, terminando con estas señales de la vigía, que yo creo que algún día habría que ponerlas ahí para que se vean desde toda la bahía, hay una noticia curiosa en el Trienio Liberal, en el año 22, cuando Fernando VII le da la orden al almirante que había entonces aquí, que era don Pedro Ristori, nombre ilustre de aquí también, capitán general del departamento de Cádiz en ese momento, y le da la orden que los partes de la vigía no se los mande al capitán del puerto de Cádiz, sino que se los mande directamente a la Junta de Almirantazgo que había en Madrid, o directamente al rey si era urgente. Esto va a provocar que el periódico que había en Cádiz, que publicaba todo lo que era Torre Tavira, la Torre Alta, es un periódico que en Cádiz todavía conservamos en parte, otra parte ahora verán por qué no. Pues este periódico a partir de ahora ya no se publica en Cádiz, se publica en Madrid, el famoso Diario Marítimo de la Vigía, que se observaba en Cádiz pero lo publicaban ahí, aunque anteriormente se llamaba el parte oficial de la Vigía de Cádiz, que se publicaba en la imprenta que había justo debajo de la Torre Tavira, ¿no? Por fin llegamos, y espero ya ir abreviando, al telégrafo óptico de Hurtado, aunque algunos creemos que lo inventó Ureña, el marqués de Ureña, inventó el aparato, y luego Hurtado es el que lo construyó o lo montó, digamos. Madoz, si no lo conocen, hizo un libro muy importante que se llama Diccionario Geográfico de toda España. Él dice que había un telégrafo de doble aspa, el de Hurtado, ahí. Algunos historiadores militares, como Blanca Carrier y otros, lo repiten y se basan en Madoz. Hay problemas con Madoz porque a veces se equivocaba. Veas el Castillo, ya nos lo contó Fernando Mossi, pues hay algún error que otro. Yo creo que tuvo razón, y hay algún documento que a lo mejor más adelante, sobre todo el almirante González ayer en su libro de Trafalgar, tiene algún dato ahí que nos podría confirmar esto, pero lo tengo que mejorar. Y aquí hay un problema: las señales de la vigía estaban ahí. ¿Qué ocurría entonces? Bueno, pues que en un momento determinado los marinos ponían sus señales de banderas, señales de la vigía, y en otro momento determinado tenían que dejar al ingeniero de ejército, no marina, cuerpo distinto, servicio distinto, y que ese señor pues mandara la señal no a la Torre Tavira, sino a Torregorda, que tienen ahí abajo. ¿Ven Torregorda? Este es el torreón de Torregorda, en un famoso atlas maravilloso de la época esta misma de 1812 aproximadamente, ¿no? Lo que ocurre es que en Torregorda, en la parte superior, hay una bandera española, telégrafo marino. Esto hay que estudiarlo, yo todavía no puedo asegurarlo. En mi opinión es un telégrafo inglés, es mi opinión, o portugués, porque ahí estaban los ingleses y los portugueses. Y el telégrafo español, fuera. ¿Dónde está? En el baluarte. Ese sí lo tenemos, ese está todavía. Si entran en Torregorda, este baluarte existe todavía, rodeado de casa, pero está todavía. Y ahí está una casetita, que era de lona y muy sencillita. Ahí está el telégrafo de la doble aspa, y este es el que permitía que Torre Alta y el gobierno militar de Cádiz estuvieran en contacto. Ahí tienen el alfabeto que utilizaba Hurtado, aunque posiblemente es invento de Ureña, y tiene, si observan, 20 letras o 20 números. Podía tener la capacidad, por una señal, de utilizarlo alfabético o numérico. Y las tres últimas señales, los tres últimos, son señales de auxiliares, que ya hemos visto también que eran a veces necesarios, ¿no? Repetir la señal, me he enterado, no me he enterado, era para confirmar el servicio. Lo que ocurre es que los ingenieros de ejército fueron más. Se dieron cuenta, como le pasó al famoso Betancourt y Gerard Poel, que el alfabeto es muy lento, no se puede ir alfabéticamente mandando un mensaje. Entonces ellos descubrieron lo que ya sabían en el telégrafo marino, o lo copiaron del telégrafo marino, en mi opinión. La marina les influyó en esto también, y crearon diccionarios fraseológicos, que llaman ellos, diccionario de frases. Es decir, una señal es una frase entera con 10 palabras, y eso es mucho más rápido. Y esto se lo descubrieron ellos en este funcionamiento. Maté también lo hizo posteriormente. Por tanto, Torre Alta tuvo también este invento.
¿Qué nos queda? Pues Torrealta, 1907, se lo regalan a la Marina. Normalmente no era gratis, es porque no se podía cuidar y arreglar y la torre se iba a caer. Entonces, a partir de ahí, esto en el observatorio está perfectamente guardado en su archivo. Hay que agradecerle al observatorio lo bien que ha cuidado estos documentos y podemos encontrar las escrituras y toda una documentación muy extensa que el que quiera verlo, aquí se lo puede ofrecer. Sobre todo el bibliotecario muy amable, Paco, me ha tratado a mí muy bien para estos temas y espero que siga haciéndolo en lo siguiente. Y a su director agradecerle, no lo veo, pero agradecerle pues que ese archivo esté a disposición de los investigadores. Muchas gracias por eso. Por último, gracias también a Francisco González, bibliotecario del Observatorio, un libro que ha publicado, El Observatorio en el siglo XX, es un libro que les recomiendo, es muy interesante. Ahí nos cuenta la pequeña historia de esta torre, posteriormente a todo lo que hemos visto. Y simplemente para terminar la historia. 1915, foto a la derecha, en blanco y negro evidentemente. Ven a un palo largo, un mástil largo, era una antena de telegrafía sin hilo. Estación tipo Marconi, que empezó a funcionar ahí, pero no para lo que hacía la señal de energía. Según nos cuenta Francisco González, era para las señales horarias internacionales que nos transmitían desde París la famosa Torre Eiffel y otros lugares también que hacían lo mismo. Torrealta, por tanto, otra vez, y el observatorio pues en primera fila, ¿no? Con este telégrafo. Recuerdo que la telegrafía sin hilo de puntales es de 1909, o sea, esto es 6 años después. Y Marconi en puntales del 11, más o menos. O sea que unos años después también, y bueno, a otra estación que había también en San Carlos, que ya eso será otro tema para otra conferencia. Terminamos entonces con Torre Chica, que es la torre que yo domino, es mi torre preferida, es el origen para mí de todo, porque yo empecé con esto, descubrí esta torre, descubrí que se parecía a otras, muchas que hay en toda España, que algunos amigos han trabajado, ya estamos terminando de investigar casi todas, la de Madrid y Irún ya está investigada, hay una web que hago con unos amigos que está en internet donde tenemos un catálogo de todas, un Wikispace se llama, un wiki que llama, de telegrafía óptica que recomiendo, ahí estamos metiendo datos, muy sencillo, pero ahí están todas las que hay en España, sobre todo las torres mate que llamamos nosotros. La torre mate como esta es otra vez la de Adanero, pero llevamos 3 restauradas, Adanero en Ávila, aunque es la carretera de Valladolid, se pasan hacia Valladolid, está más bien al lado de otro pueblo. Y acaban de restaurar hace muy poquito Morazarzal, cerca de Villalba, y Arganda del Rey, que es una maravilla. Yo recomendaría Arganda porque la torre por dentro han recreado como era en aquella época. Incluso la maquinaria funciona perfectamente y se puede utilizar por dentro y que la bola suba y baja y se pueda mandar mensajes. Y yo, al que quiera conocer bien el tema, yo recomendaría una excursión a Arganda y ver la torre que tienen ahí restaurada. Es una torre que se construyó más tarde que las demás. Es la última de España. Las torres llegaron hasta Cádiz, hasta Puerta Tierra, que es el torreón de Puerta Tierra, la torre Mate de Cádiz, con un aspecto diferente, pero bueno, así era. Y también llegó al torreón en 1850 y en el 53 hicieron esto. Hay que recordar que Mate quiso poner la torre en el Ayuntamiento de San Fernando, en una de las esquinas poner ahí el telégrafo, igual que estaba la fábrica de tabaco de Sevilla o en el Alcázar de Toledo, que también estuvo, o en algún otro lugar de España. Y esta típica torre, como ven arriba, tenía 2 bolas, como ya he dicho, tenía unos diccionarios fraseológicos también, y era muy importante pues, que el mensaje llegara rápidamente porque eran órdenes de la reina o del gobernador, bueno, del ministro del Interior, que llamaba entonces el ministro de la Gobernación. Eran órdenes para el orden público, para controlar, o para que un barco saliera para América, y al departamento, al capitán general, tenía que dar la orden de mandar ejército a Cuba, por ejemplo. Esto funcionó muy pocos años, en el año 57 desaparece, cuando Mate ya, esta es la última línea que se desmantela, abandona todas las torres y pone el telégrafo eléctrico en la parte baja del Ayuntamiento de San Fernando, que ahí es donde se puso la primera estación telegráfica eléctrica de San Fernando.
Sabemos por la guía Rosettis, incluso el nombre, que había 2 torreros que hacían un turno de 24 horas. Había un ayudante que es el que ayudaba a las compras o a mandar algún mensaje hasta el capitán general. Y sabemos que esta torre, pues por su privilegiada situación, es una de las que mejor se podría enseñar en la provincia de Cádiz, porque es la única torre mate que conservamos aquí en Cádiz. Las 2 de Jerez han desaparecido, la torre del puerto ha desaparecido también, la torre de Puerta Tierra no se parece en nada a esta torre típica, que es la que siempre Mate ponía en todos los lugares, pero una torre Mate, pero muy diferente, y esta torre es igual que las que hay en el resto de España. Tenemos la suerte de conservarla, gracias a la Marina. Para terminar, mi propuesta, y espero, ese es mi objetivo, la charla de hoy, la conferencia de hoy, es convencer a alguien, no sé quién, quien quiera que sea, alcalde o quien sea, que esta torre que se abandonó, se me olvidaba, que se abandonó en el año 57, en el 74 se subastó un particular y a partir de ahí pues se utilizó por el observatorio finalmente. La donación se hizo en 1897 y luego el ayuntamiento intentó recuperarlo. En 1907 ya por fin la Marina se lo quedó, ¿no? Gratis, también porque no había forma no tenía dinero el dueño para arreglarlo. Y bueno, insisto, mi propuesta final es restaurar las 2 torres, como se ha hecho en esta torre que ven ahí, que es la de Arganda, es la tercera restaurada. Hay planos, hay arquitectos que ya lo han hecho, hay una maquinaria que ya funciona porque han probado y han visto que le faltaba alguna pieza que han reconstruido o han casi inventado. Y aquí podríamos aprovechar todo lo que ha pasado en Arganda y con los mismos sistemas que han hecho allí podríamos recuperar nuestra torre en perfecto funcionamiento, reinstalando en la parte superior la maquinaria de Mate y en la torre alta el sistema de banderas, y hacer una visita concertada entre Cádiz y San Fernando. Se podría ampliar incluso a Chiclana, con todas estas torres que hay, 3 que hay en Cádiz, que son Puerta Tierra, Torre Tavira y la Torre de Gobierno Militar, y visitar las 2 de San Fernando. Una ruta para la gente que le guste las telecomunicaciones, la historia de las telecomunicaciones de San Fernando. Y por último, conseguir, una vez que se restaure, pues hacer un pequeño museo de la telegrafía que incluya todo lo que les he querido contar hoy en esta conferencia: la evolución del telégrafo marino de Torre Alta hasta el telégrafo óptico de Torre Chica. Muchas gracias. Un momentito que voy a poner la primera diapositiva. Ya. Pero como he visto en todas las imágenes, que las banderas todas son banderas de trapo, de tela, sí, bien al viento, vamos. Sí. ¿Qué pasaba? Ya digo, a lo mejor una tontería, pero ¿qué pasaba cuando no hacía viento? Bueno, no hay problema. El problema de la señal visual es que los problemas atmosféricos pues provocaba que no se comunicaran bien. Las banderas tienen ese problema, pero es que el telégrafo óptico y las banderas también tienen un problema con la lluvia, con la niebla, que le quita visibilidad, ¿no? Y a mayor distancia, por ejemplo, las torres Mate tienen una distancia de 15 kilómetros, 10, 15 kilómetros, Torregorda está más cerca, pero la línea que va de aquí a Madrid, de las 59 torres que hay, la media son 15 kilómetros. Y con un catalejo de estos, un anteojo de estos que hay en el observatorio, incluso se ha descubierto en Arganda que ellos tenían un boquete, un agujero en la misma pared, esto es un invento que alguien hizo, y metían el anteojo directamente enfocando a la otra torre. No tenían ni que moverlo, ya lo tenían preparado. Y si había niebla, no llegaba el mensaje. De hecho, hay mensajes de la torre Mate que de repente dice que ha pasado una cosa en París, que han derrocado a Luis Felipe de Orleans, y se acaba el mensaje. Llegaba a Irún, del telégrafo francés. El telégrafo francés se lo daba al español y llegaba a Madrid pues en pocas horas. Pero de repente había una niebla a la mitad y ya no llegaba el mensaje. Y hasta el día siguiente no llegaba el mensaje. Toda la noche el gobierno español esperando a ver qué pasaba en París. Y aquí pasaba igual. Una niebla, peor todavía que en el viento. El viento todavía a lo mejor pues
se podía esperar que soplara un poco más. Aquí siempre hay viento, no hay ese problema aquí en Cádiz. Pero ese es el problema tal vez. Eso es lo que hace que la telegrafía eléctrica sea mejor. El telégrafo eléctrico, y hay gente que a lo mejor incluso la crítica a este sistema fue muy negativa en ese aspecto, porque todo el mundo se metía con el telégrafo óptico y con las banderas porque tenían el inconveniente de repente un problema, una tempestad o esto o lo otro, ya no se veía. Y un telégrafo eléctrico no tenía ese problema. Tenía otro problema, la seguridad. Que llegaba alguien, cortaba el hilo y se acababa, ¿no? Pero ya cuando España fue más segura, después de la década moderada, a partir de, sobre todo del bienio progresista de Espartero, ahí es cuando ya la seguridad permite meter un telégrafo óptico. Aunque hay unas teorías que alguno defiende, algún amigo mío, que dice que el telégrafo óptico es de los moderados, políticos moderados, y el telégrafo eléctrico, que era más inglés, y eso le gustaba más a los liberales, ¿no? Pero bueno, eso hay que demostrarlo. Sí. Sí. Ha dicho que tiene una fotografía en la que hay un cable que va desde Torre Chica a Torre Alta para las señales horarias. Sí, ese tema simplemente lo ha apuntado. Eso es... no es cierto. Eso es del año 80. Lo instaló don José Benavente. La sección de horas no estaba situada en esa zona. Ahí en esa fotografía se ve un cable en el que yo participé en la instalación para unas señales horarias. Pero era para transmitir el observatorio, porque se instaló la sección de horas en el la antigua imprenta del observatorio. Y la otra antena que se ve es una antena de señal LoRa, que se usaba también para la recepción de señal. Sí, sí. La sección de hora estaba en el edificio principal y las señales horarias se tomaban allí. Era una instalación independiente. O sea que eso es una instalación que le han dado error. Sí, pues yo he sacado de un libro que es del observatorio y en todo caso le agradecería, porque el tema me interesa. De todas formas ya le digo que es erróneo porque eso que sí. Pues a ver si me lo puede pasar más detenidamente, porque yo es que estoy colaborando en mis últimos trabajos sobre Enrique Bonet y sobre todo un inventor, un Edison español que tenemos en Cádiz y que ha sido muy olvidado. Y llevo 3 años trabajándolo y en los últimos congresos, en realidad ahora mismo este tema lo tenía un poco olvidado, aparcado porque estoy trabajando eso. Y este señor que colabora conmigo es un ingeniero de telecomunicaciones, Jesús Sánchez Miñana, de la Universidad de Madrid Politécnica y ahora está en Barcelona. Es un gran experto en telegrafía sin hilos. Sí, y tengo yo pendiente en buscar, y es un interés mío para dentro para un futuro, digamos. Pero me interesaría mucho hablar con usted sobre este tema porque con Jesús queremos trabajar esto. ¿Conoce a Julio Cervera? No. Pues el primer sistema español fue el de Cervera. Este hombre lo ha trabajado, lo hizo en Tarifa y luego ya a partir de ahí la estación de Puntales no fue la primera, hubo otra en el dique de la Transatlántica, que ese a lo mejor lo conocen más, ¿no? Y este tema yo creo que merecería, por mi parte, a ver si podemos hablar del tema, porque estoy muy interesado, ¿no? Yo esquemáticamente le puedo decir que la fotografía no es esta, ahí se ve que falta una fiesta. Sí, bueno, la que vimos, sí. Que la derribé yo. Ahí lo que estaba instalado era una estación radio de la Marina, porque eso era, ese edificio, Torre Alta, cuando pasó a la Marina, no pasó al observatorio, pasó a la Cafetería General. O sea, eso hasta el 1998 aproximadamente pertenecía directamente a la Capitanía o la Comandancia General. Y ahí lo que había era una estación radio. ¿Le puedo informar algo de ello? Ahí había un semaforista, y había un suboficial que lo llevaba. Yo conocí al último señor, que murió. Pero le puedo informar una señora que se llama Angelita. Vive en la calle General Valdés, que es pariente tuya, ¿no? De tu familia. General Valdés, número 10, aproximadamente. Ahí vive esa señora. Debe tener 90 años. Pero me puede contar por qué. Bueno, pues me interesaría mucho porque es un tema que tengo pendiente. Me gustaría era, trabajarlo. Curiosamente, Torre Alta, la parte estaba habitada, y la parte alta que se derribó era la estación radio,
Sí. Y era, además, el cuartel general en caso de guerra, cuartel de emergencia del Estado General. Eso era segurísimo. Y pasó, ya digo, al observatorio en el año 98. No me creía exactamente la fecha, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues lo investigaré porque yo, mi opinión, no, mi interés es un poco ir cambiando, estudiar el teléfono y me gustaría algún día llegar a, aunque hay algún compañero de Cádiz que está haciendo una tesis doctoral sobre el tema. Y a lo mejor este compañero antes publicará algo y lo está trabajando también en la Universidad de Cádiz, me parece. Pues muchas gracias por la información. Ustedes se entrevistan, se ponen de acuerdo, deshacen el entuerto y nos informan de las conclusiones a las que hayan llegado. ¿Alguna otra pregunta? Quería preguntar, al principio de la historia de las señales, el telégrafo marino, comentó el nombre del caballero francés, caballero Pavillon. Pabellón, Messier Pavillon o caballero Pavillon, sí. De ahí no se le iba la palabra pabellón equivalente a bandera. Pues posiblemente, tendría que documentarlo, además yo soy filólogo, o sea que la verdad es que me interesaría saberlo, porque yo lo pensaba. Lo que pasa es que en algunos sitios lo llaman dipabillón, uniendo las palabras, y hay quien lo conoce como dipabillón, todo seguido, ¿no? Pero vamos, es una persona muy importante porque realmente, sobre todo, bueno, en Francia, hace ya la modernización de este sistema, ¿no? Y posiblemente sí, posible. Bueno, es que estuvo el padre y el hijo, hubo dos, sí. Este se llama Antonio. En el grabado que me ha proporcionado Hilda, habla de Antonio. Yo de todas formas, en la fecha no estoy muy seguro. Yo habría que documentar y ver, o ir a Semancas a ver si hay algo más aparte del plano. Es que yo conozco más el del 79, que se me lo mandó al archivo de Semancas, y este no lo tenía localizado. Yo tengo en los Reyes David, que pone por ahí, Sí. Sí, el padre Sí, sí, desde luego es un padre y un hijo. Es lo que se dice en Cádiz siempre, que tanto el padre como el hijo estuvieron dirigidos y son los que dieron. Sí, exacto. También hay un libro de Cambiazo que creo que tiene la biografía de él. Estupenda conferencia, excelentemente ilustrada, que nos ha hecho profundizar no solo en la historia y la evolución del telégrafo, sino también en unos datos históricos intercalados muy interesantes y muy oportunos. Además, sin que falte, incluso podríamos decir, una parte reivindicativa. También la ha habido, y de planteamiento de una profundización en la historia de Torre Alta. Un reto para los historiadores e incluso para la propia academia, que puede en este aspecto tratar también de buscar los recursos para profundizar en esa historia y aportar toda la argumentación e incluso abundar en otra conferencia monográfica sobre Torre Alta. Enhorabuena y muchas gracias, Carlos Sánchez Ruiz. La próxima conferencia de la Academia será la semana que viene y retomaremos el ciclo que iniciamos al principio de curso relativo a la conmemoración de la Constitución de 1812. En este caso, el título de la conferencia es Aspectos negativos de la legislación doceñista, el cambio radical en la propiedad agraria. La va a ofrecer don Miguel Fernández Cron el martes que viene, aquí mismo, a las 7:30 de la tarde. Gracias a las autoridades que nos acompañan, a las personas que han intervenido en las preguntas, a todos los asistentes y a los conferencistas. Se da por clausurado el acto.